Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Es maravilloso amanecer después de una noche completa de reposo. La vida se renueva con el sueño y cada día es un tramo en el camino en nuestra peregrinación hacia el encuentro con las promesas de Dios. Hoy vamos a meditar en San Lucas capítulo 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Los invito a orar. Señor, danos la fe que tuvieron los mártires. Ayúdanos a creer que estás con nosotros aun cuando lo que nos rodea sea oscuro y triste. Ayúdanos a confiar en tus promesas y a cruzar el valle de sombras tomados de tu mano. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Imaginemos la escena. La gente sale de todas partes, de las aldeas y de las ciudades. Los caminos se llenan y llegan ríos de gente a la orilla del río Jordán, atraídos por las palabras de un rústico predicador vestido de pieles de oveja y ceñido con un cinto de piel de camello. Su mensaje es sencillo y directo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Centenares responden al llamado y son bautizados en las aguas del Jordán. Juan hablaba de un reino, y un reino tiene un rey. Al aceptar al rey se convertían en ciudadanos de su reino. Al arrepentirse de sus pecados y bautizarse, comenzaban una nueva vida como ciudadanos del reino de los cielos, aunque todavía estaban en la tierra de Judea bajo el dominio del Imperio Romano. Juan presentaba a ese nuevo rey como alguien realmente grande. San Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad hoy os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Un día, el carpintero de Nazaret también se fue al Jordán y se mezcló con la multitud. Y San Juan, capítulo 1, versículos 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús pidió ser bautizado. Juan no quería, pero Jesús le ordenó. San Mateo relata que hubo una manifestación sobrenatural. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pocos días después, Juan fue encarcelado, acusado de difamar el honor del rey, pues Juan había desaprobado públicamente que Herodes le hubiera quitado la esposa a su propio hermano. Juan esperó la visita de Jesús, pero no se presentó, y la duda comenzó a carcomer su fe. Un día mandó a sus discípulos a preguntarle, San Mateo capítulo 11,
versículos del 3 al 5. ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los discípulos de Juan regresaron con la noticia. Juan creyó que Jesús era el Mesías, aunque no tenía explicación para su aparente indiferencia hacia él. En la fiesta de cumpleaños de Herodes hubo baile y borrachera en el palacio. Betsabé, la hijastra del rey, bailó para complacer a los invitados. Y Herodes le dijo: pídeme lo que quieras, que te daré hasta la mitad de mi reino. Aconsejada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan. Todos estaban tan borrachos que nadie se atrevió a contradecir la orden. Los verdugos fueron a la cárcel para decapitar a Juan y su cabeza fue entregada a la muchacha en un plato. Sus confundidos discípulos pidieron su cuerpo para sepultarlo. Pero no hay registro de que Jesús fuera al funeral. Fue así como el primer mensajero del Evangelio regó con su propia sangre el camino por el que millones de peregrinos caminamos hacia la patria celestial. Jesús trató así a su heraldo para advertir a todos los que le seguimos de que nuestra recompensa no está en esta tierra. Aquí podemos ser perseguidos, ignorados y hasta asesinados. Pero eso no quiere decir que somos perdedores, porque el reino de Jesús no es de este mundo. Cuando la noticia de la muerte de Juan llegó a Jesús, Él le hizo un homenaje ante la gente que le rodeaba. San Mateo 11:7 les preguntó a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? La gente debe haber movido la cabeza. Juan no había sido una caña movida por el viento. Había sido un hombre valiente y firme en su fe. No había sido ejemplo de elegancia y lujo. Su vida fue sencilla. Versículo 11. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿En qué sentido la gente que oía a Jesús era mayor que Juan? Eran mayores porque vieron y oyeron los milagros y las predicaciones que Juan nunca vio ni oyó. Eran mayores porque la gran mayoría no iban a morir como Juan murió. Para la mayoría de ellos, vivir en la fe sería demasiado fácil. Para Juan fue difícil conservar la fe en la cárcel de alta seguridad de su tiempo. Fue difícil enfrentar a los sicarios que entraron en la noche a su celda para ejecutar un crimen que nunca fue castigado. Jesús permitió que Juan muriera así para decir a todos los cristianos de todos los tiempos que la verdadera fe es la que está dispuesta a llegar hasta la muerte con la seguridad de que Él es el que esperamos para traer la solución a todos los problemas de la humanidad esclavizada por el pecado. La fe no es para los cobardes, sino para los valientes como Juan. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mi amigo, tal vez estés pasando por una crisis que te induce a dudar del amor de Dios. Quizás las cosas no han salido como tú esperabas y la desilusión te muerde. No renuncies a la fe en Dios. Sigue creyendo hasta la muerte como Juan, el más grande de los nacidos de mujer. Oremos. Querido Padre,
Danos la fe de los mártires. Danos el valor para seguirte en cualquier circunstancia. Y Señor, cuando vengas en tu reino, inclúyenos en la patria prometida. Por el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos
y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero ¿saben? El esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado y pensó, yo me voy a volver a mi tierra. ¿Qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos. Me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas? Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días el dueño del campo, Booz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Booz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía
sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas, y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento, y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia. Y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra. Amaba mucho a su suegra. Tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.